padre Ezequiel Sánchez, director de la Oficina de Hispanos de la Arquidiócesis de Chicago. La Iglesia tiene dentro de ella lo que le llamamos el magisterio, los obispos que están encargados específicamente, tomando el papel de los apóstoles, de interpretar correctamente la memoria histórica del pueblo, en este caso la Iglesia, con Dios, y que lo que Dios nos ha dicho y lo que no nos ha dicho. La Iglesia, buscando la fidelidad antes que nadie a Dios, determina que la tendencia homosexual no es el orden que Dios establece para la felicidad y generación y procreación del ser humano en el mundo. El padre Ezequiel refiere a los obispos como representantes de los apóstoles, como las personas encargadas por Dios para dirigir la Iglesia. Y por esto se le preguntó: ¿y cómo saben los obispos que están dando una respuesta correcta o interpretando la Biblia de una manera correcta? Porque bueno, es una traducción, que a veces las traducciones son difíciles de traducirla fidedignamente. Pues también tenemos teólogos, ¿no? El que dijo eso, también nosotros tenemos teólogos también interpretando. Pero junto con esa interpretación también tenemos la experiencia viva de la Iglesia. La religión no es un invento de alguien, es una respuesta frente a Dios en cuanto a su experiencia de una revelación, ¿no? Que tiene que ser universal para todos. O sea, yo no puedo sentar aquí y decirme, yo vi a Dios ayer y nomás se presentó a mí. Dije, pues qué chulo para ti. El acto homosexual no va ordenado según el plan de Dios para la felicidad y la procreación del ser humano. Entonces el acto homosexual es considerado pecado. El magisterio y la jerarquía de la Iglesia, con las mejores intenciones que tienen, son seres humanos y es muy posible cometer errores, francamente. Tan recientemente como a principios del siglo XX, la Iglesia Católica no promovía que la gente pobre trataran de superarse. Se veía como algo pecaminoso que una persona que no fuera de nobleza se volviera rica. También la Iglesia veía mal las mujeres solteras que tenían familia. La posición oficial de la Iglesia no siempre ha sido la más correcta y podemos ver muchos ejemplos históricos. Podemos ver la Santa Inquisición, podemos ver ocasiones en que la Iglesia ha promovido doctrinas que lamentablemente han ido en contra de las enseñanzas del Evangelio. Así que como seres humanos y como cristianos es nuestra responsabilidad traer eso a la luz. Jesucristo en su Evangelio, al contrario, el mensaje que más trató de traer era que aquellas personas que eran tradicionalmente excluidas del templo y que eran excluidas de la voluntad de Dios, buscó la manera de traerlos y lamentablemente esas fueron las razones por las cuales Él fue crucificado. En este momento, lo más consistente a las enseñanzas del Evangelio es traer a más personas a la iglesia y hacer a las personas sentir bienvenidas y francamente pues celebrar relaciones que promuevan el bienestar del ser humano. Por sus hechos los conoceréis, y están también los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en personas. Muchas de las personas más santas y más virtuosas que yo he conocido son personas que están en relaciones saludables con otro hombre o con otra mujer, que francamente quizás no viven de acuerdo al modelo idealista que el Vaticano promueve, pero que en la vida real viven de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Yo creo que las enseñanzas del Vaticano y de la Iglesia son importantes, pero el creer ciegamente lo que el Papa diga o lo que los obispos digan me parece un poco irresponsable porque no va de acuerdo al espíritu de lo que Jesucristo enseñó y de lo que como católicos debemos en realidad buscar. El padre Ezequiel Sánchez dijo: los obispos no lo están haciendo solo. No todo el mundo tiene la misma responsabilidad. No todo el mundo tiene la misma autoridad. La autoridad es dada, ¿no? Y en la iglesia, Cristo ha dado autoridad a ciertas personas en la iglesia. En este caso, apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, ¿no? Entonces, la estructura de la iglesia también no es hecha por el ser humano. Es Dios mismo quien la estableció. Cristo Jesús la estableció. Que le agrade a alguno es otra cosa. Que esté de acuerdo es otra cosa. Pero el pueblo tiene que estar en conversación no solamente con este tiempo. Tiene que estar en conversación con todos los tiempos. Porque es Cristo quien estableció esto. Y que dio autoridad a ciertas personas, no a todas las personas, a cuidar al pueblo. Y tener este mandado de ser los maestros de la fe, que son los obispos y sucesores de los apóstoles mismos, ¿no? Inclusive le dijo a San Pedro: tú eres la piedra y sobre ti voy a construir mi iglesia, ¿no? Los pecados que tú atas en la tierra estarán atados en el cielo. Los que liberas de esta tierra van a estar liberados en el cielo, ¿no? O sea que Dios nos dio a nosotros el poder de perdonar,
de bendecir, consagrar y cambiar la vida de uno. Pero con eso tiene que venir conversión, y la conversión es eso, es cómo entiendo yo el plan de Dios y cómo yo estoy participando en ese plan. La iglesia es una jerarquía muy vertical, sigue siendo un imperio porque hay una cabeza muy clara, y lo que dice la cabeza es lo que se lleva a cabo oficialmente. La misma iglesia ha pedido ya perdón por faltas de la iglesia hacia judíos, hacia indígenas, hacia mujeres, hacia otros pueblos, y pues yo creo que no estará lejos el día en que también pedirá perdón por no haber apoyado el tema de la diversidad sexual. Yo creo que tiene miedo que si cambia de opinión se le va a desmoronar su estructura. Es una cosa de mantener la estructura que ha podido crear a lo largo ya de 2 milenios. Yo sé que la mayor parte de los católicos no siguen los parámetros o los dictados de la iglesia en cuanto a anticoncepción, en cuanto al uso de la anticoncepción de emergencia, en cuanto al uso del condón, en cuanto deciden divorciarse, a terminar un embarazo por aborto, y lo deciden, y eso no los hace menos católicos. O sea, en la práctica, las poblaciones latinas son muy autónomas y no siguen ciegamente lo que dicen los curas. Igual en el tema de la diversidad sexual, la gente escucha lo que dice el cura y después básicamente hacen lo que mejor entienden. Estás escuchando Homofrecuencia. 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 En radio. Actúa como lo que eres, un hombre. Ya deja esas payasadas, mariconadas. Como un hombre quiero que actúes. ¿Cuántas veces te tengo que decir que las niñas no deben de jugar juegos de hombres? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No corras como mariquita, ya sabes que me molesta eso. Mira nada más la forma como te sientas. Que los hombres no se sientan así. El Papa desde el Vaticano ha enviado comunicados pidiendo a los gobernantes no crear leyes que beneficien las uniones entre personas del mismo sexo, afirmando que este tipo de relaciones son pecado. Están haciendo que mucha gente considere la homosexualidad como si fueran pues cucarachas o ratas, porque dicen, si alguien así entra a mi casa, lo mato, porque no tiene por qué existir tal tipo de ser, ¿no? Y cuando se dan cuenta que es su propio hijo, pues ahí es donde entra ese shock. ¿Cómo es mi propio hijo esto que yo le eché tanta tierra y todo el tiempo consideré con el desprecio porque son o afeminados, o porque tienen sexo anal, o porque no son machitos? Ahí está el odio, que en el fondo es un odio también a lo femenino. Doctora Rina Riesenfeld, en la Ciudad de México. La mayoría de la gente homofóbica usa el prejuicio. Yo una vez oí un señor que estaba hablando que odia a los maricones y putos, o sea, hablando muy mal de la homosexualidad. Cuando le digo, bueno, ¿y a quién conoces que sea gay, no? Me dice, todavía ninguno que yo sepa, pero los odio. Pues, ¿qué te está diciendo? Que él odia la idea que tiene de la homosexualidad. No odia la homosexualidad porque ni la conoce, ni ha visto a nadie gay que él sepa. Él odia el concepto. Se cuestionó al padre Ezequiel. El Papa hace llamados a las sociedades a evitar leyes y beneficios a los homosexuales. ¿Se genera alguna especie de homofobia por esta razón? A lo mejor se promueve que se sigan habiendo asesinatos en contra de personas de esta comunidad. ¿Qué piensa de eso? Repito, el Papa no promueve la violencia. Pero lo que está sucediendo en la sociedad es que está redefiniendo qué es una familia. La Iglesia tiene derecho de participar en esa conversación. Y cuando el Papa dice, esto no es como entendemos lo que Dios dice es el orden familiar. Repito, si hay personas que interpretan lo que la Iglesia está diciendo para justificación de violencia, pues primeramente están también en ellos mismos, en su propio pecado. Porque la Iglesia no está hablando de violencia. Está participando en un diálogo que ya está activo, que ya está sucediendo. Luis Perelman. Esa iglesia oficial es promotora del odio irracional a lo diferente por orientación o por identidad sexual. Incluso ha habido demandas en otros países donde hay igualdad por orientación sexual, donde han metido demandas a los curas
porque andan promoviendo el odio a los homosexuales. El único programa dedicado a la comunidad gay latina en Chicago. Homofrecuencia. Un aspecto que se abordó también fue el VIH-Sida en la comunidad gay, GLBT. Muchas personas entienden las relaciones actuales entre personas del mismo sexo como promiscuas. ¿No cree usted que si tal vez la iglesia reconociera estas relaciones ayudaría a que fueran más duraderas y se evitarían a lo mejor hasta todo este asunto del VIH que se siguiera propagando? La iglesia tiene que ser fiel al Dios que la manda. No es ondas ni esas cosas. Su primera fidelidad tiene que ser, que es en cuanto a doctrina, en cuanto al ejercicio de guiar al pueblo en su fe, siempre es que es lo que Dios nos está diciendo. La iglesia tiene el derecho de hablar su doctrina, tiene el derecho de explicar qué es lo que cree y por qué lo cree. Pero cuando la gente utiliza la enseñanza de la iglesia y justifica actos violentos, entonces no están actuando en el nombre de la iglesia, porque la iglesia nunca habla en términos violentos en contra de una persona. Así como dije, todo lo contrario, buscar la conversión de la persona, ¿no? Lo que están causando, diciendo es que a fuerza hay que juntar un hombre con una mujer, pues están forzando a que muchos homosexuales se casen y después anden engañando a sus parejas y después incluso si se contagian, pues contagian también a la pareja. ¿De cuánta gente anda dolida, engañada, triste, porque pensó que siguiendo esa única buena forma de ese único camino iban a poderse salvar? Y por lo menos ya echaron a perder la vida de mucha gente. Ahí es una llamada de atención a, de veras piensa que tanto es válido engañar y mentir y no vivir, por lo menos con el buscar ser honesto y el buscar no lastimar a nadie. Listen to the sound. Homofrecuencia. Only on Radio Arte. En los 70s, importantes asociaciones de psiquiatría y psicología descartaron oficialmente a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, por no considerar que se tratara de un problema psicológico. ¿Qué opina la Iglesia de esto? La homosexualidad no es una enfermedad mental. Una persona no es mala siendo homosexual, tiene derecho a expresarse como tal, tiene derecho a sentir, tiene derecho a placer, y la Iglesia dice que no. ¿Cómo entender esto? Los psicólogos no están encargados con interpretar a Dios. Los psicólogos que usted menciona no tienen la capacidad de interpretar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha creado en el mundo, en campos metafísicos, ¿no? La iglesia sí. La iglesia pone esa información en el contexto que ella sí está encargado. El psicólogo está muy disciplinado, muy hábil en su campo de estudio, que es psicología. No está disciplinado en el campo de la ciencia teológica. Entonces, por decir que el psicólogo dice una cosa, no necesariamente, porque también ellos mismos se contradicen. También hay otros que dicen también que sí es una desorden, ¿no? También escuchamos el otro lado, ¿no? Lo que dice la iglesia es que en ese campo, en cuanto a orientación sexual, la orientación sexual es desordenada. Esta es la reacción de Luis Perelman, psicólogo, sexólogo. Yo le diría que la teología no ha sido ni la mejor geógrafa, no han sabido entender el mapa del mundo, no ha sido la mejor astrónoma, porque declaraban que la Tierra era el centro del universo, no ha sido la mejor en medicina, porque decían que la gente se moría por los demonios y los diablos y por asuntos teológicos. Nunca se fijaban en la realidad, o no tenían las armas y los instrumentos para ver la realidad, o no escuchaban a la gente, sino se estaban refiriendo únicamente a escritos que es lo que sirvió en ese momento para tratar de explicar el mundo.